Comienza la carrera por averiguar si la causa fue humana o tecnológica, para asegurarse de que jamás ocurra otra vez. Los desastres que más se temen estadísticamente son los menos probables, como por ejemplo que dos aviones colisionen en pleno vuelo. Y fue una colisión en vuelo la que desató uno de los mayores avances en la seguridad aérea moderna. Sucedió en 1986 en el espacio aéreo más congestionado sobre Cerritos, un suburbio de Los Ángeles. Un piloto privado volando un Piper Cherokee ingresó inadvertidamente al espacio aéreo de Los Ángeles y colisionó con un DC-9 de Aeroméxico. Cayó con la nariz hacia abajo, jamás giró, fue nariz abajo. Sí, fue así. Explotó. Los escombros volaron alrededor de la casa, en el jardín. 67 personas murieron en el aire. Otras 15 murieron en tierra. Pudo haber sido mucho peor. Las autoridades estadounidenses de aviación determinaron que nunca más debía suceder un choque así otra vez. Descienda, descienda. Invirtieron mucho dinero en mejorar las computadoras de la cabina con efectivos dispositivos anticolisión que advierten a los pilotos de otras aeronaves cercanas y les indican cómo evitarse mutuamente. Aumente el descenso. 1600-6981, atención Boeing, mantenga su posición. El TICAS, sigla en inglés del Sistema para Evitar Colisión de Tráfico, se ha convertido en un instrumento de seguridad obligatorio en las aeronaves más importantes que vuelan los cielos europeos y estadounidenses. Indica cuando hay otra aeronave en el área e indica su altitud con relación a ti. Y luego te dice qué dirección tomar para evitar una colisión con otra aeronave. Tráfico, tráfico. Es un sistema para evitar colisiones y tiene dos modos. Uno que indica cuando una nave es una potencial amenaza y otro que informa cuándo es una amenaza real. Y da un anuncio oral indicando si debes ascender o descender o permanecer en el nivel. Y luego te indica oralmente que hay otra aeronave cerca. Ascienda, ascienda ahora. Ascienda, ascienda ahora. Todos confiaban en que el TICAS evitaría otra colisión entre aviones. Las colisiones aéreas serían consignadas al pasado, hasta que sucedió en Lago Constanza. Dos aviones, ambos con el TICAS obligatorio instalado y funcionando, colisionaron en espacio aéreo suizo y 45 escolares murieron. Lo que se suponía imposible ocurrió. La colisión del lago Constanza fue un evento completamente asombroso. La gente estaba anonadada. Es que tienes una colisión sobre Alemania, con controladores suizos, los equipos, sistemas y personal más sofisticados en el negocio, y sucedió en el centro mismo de Europa en un momento de mucha calma. Esto no debió suceder de ninguna manera. Durante el día, el espacio aéreo sobre Suiza es de los más congestionados de Europa. Cualquiera que voló a destinos vacacionales en Grecia, Italia o Turquía probablemente pasó por allí con la guía de los controladores de tráfico aéreo de Skyguide, que operan desde este edificio, el centro de tránsito de Zúrich. Y mientras el cielo se congestiona cada vez más de aviones, su trabajo se hace más duro. Durante los últimos 10 años, el tráfico fue aumentando entre un 5 y hasta un 12%, y teníamos que lidiar con esas cantidades. El tráfico sobre Suiza es muy denso. En cuanto resuelves un conflicto, de inmediato sigues con el próximo potencial conflicto. No es que todos sean peligrosos, pero debes estar muy atento mientras trabajas. Puede haber 3 cosas sucediendo al mismo tiempo. Es un trabajo muy vertiginoso. Lidiar con 3 cosas a la vez es la base del trabajo del controlador de tráfico aéreo. A medida que cada avión ingresa a su sector, el radar identifica la altura, la velocidad y la posición. Los controladores están en contacto con hasta 12 pilotos a la vez, ya sea cuando estos pasan por su espacio aéreo o cuando los entregan a la torre del aeropuerto para el aterrizaje.
Se lo ha comparado con ajedrez tridimensional a alta velocidad y para muchas personas eso explica la adrenalina que los controladores de tráfico aéreo adquieren. Porque si eres un buen jugador de ajedrez, piensas con muchas movidas de anticipación. Y un buen controlador de tráfico aéreo debe pensar con muchas movidas de anticipación. Es uno de los empleos más responsables que conozco para un joven de unos 20 años con la responsabilidad de cientos, tal vez miles de vidas a la vez en un mismo momento. Solo el 5% de quienes se postulan para convertirse en controladores de tráfico aéreo llegan a serlo. Los que lo logran son muy especiales. Hay que tener en cuenta que para realizar el trabajo de un controlador de tráfico aéreo se necesita cierto nivel de abstracción. Eso significa que debes poder decir, esa es una aeronave que está arribando. Es un pequeño punto. No es una máquina que transporta a 300 o 400 personas. Si pienso en que la pequeña señal en mi radar es una aeronave con 300 personas a bordo, no puedo trabajar. Debo despedirme. Debo hacer otro trabajo. Trabajas bajo presión. Hay un factor de tiempo. No tienes suficiente tiempo, o sí tienes suficiente tiempo, pero no lo tienes para manejar la situación. Debes tomar decisiones. Para mí no es estrés, es solo presión, como los pilotos. Si piensan todo el tiempo en que van a estrellarse, no podrían volar. Y esto es igual. Si piensas en la posibilidad de un accidente todo el tiempo, podrías enloquecer. Pero muchos controladores piensan que los novatos deben haber probado un error o un cuasi accidente para completar del todo su educación. Cuando comienzas a trabajar como controlador de tráfico aéreo, es divertido. Todo es muy fácil. Y en cierto punto te cruzas con una situación de cuasi accidente o una situación en la que de pronto tu confianza en ti mismo se ve comprometida por algo que hiciste. Cometiste un error o hubo un error que pudo haber llevado a una situación difícil. Pero lo que sucedió la noche del 1 de julio de 2002 fue trágicamente mucho más que una situación difícil. Es una historia que comenzó a 3.220 kilómetros de Suiza, en Ufa, la capital de Bashkortistán, una república rusa en el lado oeste de Siberia. En marzo de 2002, 45 niños de Ufa ganaron una competencia escolar de la UNESCO. El premio eran 2 semanas de vacaciones en España, una oportunidad única en sus vidas. Sonia tenía 15 años. Estaba aprendiendo español preparándose para su primer viaje fuera de Rusia. Estaba tan feliz porque era su primer gran viaje y tenía ropa nueva y zapatos nuevos. Por primera vez tenía zapatos con tacones altos para una jovencita y estaba feliz, por supuesto. El 28 de junio, las familias se reunieron en la estación de trenes de Ufa para despedir a sus hijos. Nos besamos así, también lloramos, nos saludamos y fue un momento muy hermoso. El tren los llevaría a Moscú. Desde allí, el grupo volaría a Barcelona. En Moscú, comenzaron los problemas. La compañía de viajes lleva a los niños al aeropuerto equivocado. Pierden el vuelo programado. Entonces, llevan a los niños a conocer Moscú por 2 días. Alina Hananova, de 12 años, llamó a casa desde Moscú. Era una de las niñas más pequeñas del grupo, que se había unido al viaje a último momento porque otro niño no pudo asistir. Fue la última vez que hablé con mi hija Alina. Se la oía emocionada y feliz. Le pregunté, ¿cómo está todo? Y me dijo, muy bien. En un gesto patriótico, Bal, la aerolínea de Bashkortistán,
decidió poner un vuelo especial a disposición de los niños. El avión iría a Moscú a buscar al grupo y los llevaría a España. Esta vez no hubo errores con el aeropuerto. A las 8:48 hora suiza del 1 de julio, el Tupolev 154 deja el aeropuerto de Domodedovo en Moscú, con destino a Barcelona. Del otro lado de Europa, otro avión se preparaba para el despegue en Bérgamo, Italia. 132-32164. Prepárese para el despegue. Bien, adelante. Era un avión de cargas de DHL, un Boeing 757 que transportaba paquetes a Bruselas. Solo había 2 personas a bordo, el capitán Paul Phillips, un piloto británico de 47 años, y su copiloto Brant Campioni, de 32. ...268, proceda. Mientras tanto, había un cambio de turno en el Centro de Control de Tráfico Aéreo SkyGuide. LTU 7791 tiene autorización. Un nuevo controlador y su asistente de datos habían llegado para unirse al segundo controlador para el más tranquilo turno nocturno. Solo se lo conoce como Peter X. Peter es danés. Ha sido controlador de tráfico aéreo por 8 años. Su nombre completo jamás se hizo público. Adiós, Lufthansa 266. Él es el hombre al que se le culpará por el desastre. En el Tupolev ruso, el grupo de 45 escolares ya recorrió 2 de las 4 horas 20 de su vuelo a Barcelona y se encuentra sobre Polonia. Los niños, todos entre 9 y 15 años, están ansiosos por comenzar sus 2 semanas en España, conociendo a otros niños y visitando la playa. En la cabina hay una situación inusual. El capitán Alexander Gross, un piloto con 9 años de experiencia en vuelos internacionales, está a cargo del Tupolev. Pero con él se encuentra el capitán Alex Grigoriev, el capitán superior de la aerolínea que debe evaluar las habilidades de Gross, mientras que actúa como su copiloto, un subalterno que en realidad es un superior. Hubo un desacuerdo fatal en la cabina rusa. Peter X y su colega evalúan el tráfico. Es liviano y decrece, así que acuerdan que el segundo controlador debe tomar un descanso. En SkyGuide, este era el procedimiento normal durante las noches tranquilas. Ahora Peter es el único responsable por el espacio aéreo dentro de un radio de 207 kilómetros cuadrados. Thai Inter 933, Translab Dingham AOGI. Comprendido, 166. A las 11:20 llegan los técnicos a la sala de operaciones. Le dicen a Peter que debe mejorar el programa del radar principal. Esto significa que Peter debe usar un sistema de radar de respaldo inferior. Bien. Ariane 305, descienda a nivel 270. Comprendido. Los datos que mostraba eran menos precisos y se actualizaban con menos frecuencia de lo regular. Así que el sistema tenía un funcionamiento inferior, aunque estaba en buenas condiciones. Alfa Lima Octubre. Y una función crucial no funcionaba. El sistema principal de radar da advertencias visuales 2 minutos antes de que los aviones se acerquen demasiado y estén en riesgo de una colisión. Pero el sistema de respaldo no. De acuerdo. Muy bien, comprendido. Línea de contacto 930. Adiós. Comprendido, 11925, adiós. Los ingenieros le dicen ahora a Peter que necesitan desactivar el sistema telefónico principal. Imposible, no en este momento. Regresen después. Peter les pide que regresen en otro momento, pero las reparaciones fueron aprobadas por la gerencia. Tiene que ceder. Los ingenieros lo conectan a un sistema telefónico secundario que ellos no saben que no funciona bien. Bien, intentaré con este sistema. A las 11:22, el piloto de DHL, Paul Phillips, hace contacto con el control de tráfico aéreo.
Radar suizo, buenas noches. Este es el DHL 611. Estamos a 0260. Había solo 2 personas en la cabina. Parecía una operación normal. 7524. No había demasiadas palabras de ambos lados. Era una transmisión normal. Directo Tango Lima Octubre. Llega la información de un avión de pasajeros demorado que transporta turistas de Grecia a Friedrichshafen, un aeropuerto alemán cercano. Hasta ahora fue una noche tranquila. Ahora todo cambiará. Trabajar con el avión de pasajeros distraerá a Peter X por los próximos 10 minutos. Guiar a un avión hacia el aeropuerto para el aterrizaje es un trabajo intenso. Ahora Peter está manejando el control de acercamiento al aeropuerto de bajo nivel en un radar y el control en ruta de alto nivel en otro radar a 3 metros de distancia. Hay 2 radares, 2 frecuencias, y el controlador está moviéndose de un lugar al otro para hacer sus 2 trabajos en paralelo. SAR 6073, contacte a Ryan 120.930. De pronto Peter tiene mucho más trabajo. 621. Pero no llama al segundo controlador para que lo asista. Directo a A6. Los niños están cruzando Alemania. Están a unos 6 minutos del sector de Peter. Regresé. Para entregar el avión de pasajeros al aeropuerto de Friedrichshafen, Peter necesita llamar por teléfono a la torre de control del aeropuerto. Llama al número en la memoria, pero la línea está muerta. Desactivaron el sistema principal y el sistema secundario no funcionaba, lo que deshabilitó las comunicaciones del controlador con el aeropuerto de Friedrichshafen y con otros sectores. Peter no puede llamar al exterior y nadie puede llamarlo. Su radar no tiene uso práctico. Su colega está en un descanso y de pronto hubo mucho trabajo. Quiero 1135. Lo llamaré luego. Hay una serie de eventos que se combinan. Si la cadena se hubiera roto en algún punto, se hubiera roto la secuencia del accidente. En el avión de DHL, el capitán Phillips pide autorización para elevarse para poder ahorrar combustible. Directo Tango Golfo Oscar, solicito una altura de 0360. Gracias, si es posible. 611, ascienda al nivel 360. Peter lo autoriza a elevarse a 11.000 metros. Cuatro minutos después, el Tupolev ruso llega al sector de Peter. El capitán Alexander Gross debe llamar 2 veces para captar la atención del controlador. Zurich, buenas noches. BDC 2937. ¿Quién llama? Repita, por favor. BDC 2937. Por el sonido de su voz no era demasiado joven. Parecía un piloto profesional. Ya estaba en nivel de vuelo crucero hacia el mar Mediterráneo. No detectó ningún problema. Peter autoriza al avión ruso a continuar su viaje hacia el sudoeste de Barcelona a 11.000 metros. Está a la misma altitud y en rumbo de colisión con el avión de carga de DHL y a 5 minutos y medio del impacto. Cambiar el auto, 10.000 pesos. Con super préstamos personales de Banco Río, 48 cuotas fijas de 350 pesos. Hacelo hoy. Llegaron las cuotas del Río. Super préstamos personales de Banco Río. Nos vemos. La tecnología no se detiene y cada día la ciencia nos abre las puertas a nuevos conocimientos. Para mantenerte a la par de todos los adelantos científicos y tecnológicos está Conexión Discovery, la revista semanal con el mejor equipo investigativo dedicado a mantenerte en contacto directo con el nuevo milenio. Conexión Discovery, los jueves a las 21 horas, solo en Discovery Channel. Conexión Discovery es presentado por Nokia.
En medio del océano, en medio del desierto, vastos recursos energéticos han estado atrapados lejos del mercado mundial. Por eso trabajamos alrededor del mundo, creando alianzas y llevando nuestro compromiso más profundamente y más lejos, para ofrecer energía y todo el desarrollo y la esperanza que vienen con ella. Chevron Texaco, convirtiendo alianzas en energía. Desde que Juan tiene Speedy, puede jugar en red todo el día. ¡Tomá, vikingo! ¡Tomá, mono! ¡Tomá, me miseria 6! Para que puedas hacer como Juan, conectándote a Speedy, la banda ancha de Telefónica, puedes tener una PC nueva desde 999 pesos. 0800 2222 Internet. Con Speedy es otra cosa. Con Speedy disfrutás más Internet. Nuestro equipo de expertos, en su tarea final, deberá construir una catapulta. El arma que los romanos categorizaron como su mejor aliada durante su dominio mundial. Una de las armas de guerra más poderosas e intimidantes del pasado. Toma vida en el siglo XXI en las manos del equipo de... Construyendo lo imposible. Este sábado a las 18 horas. ¿Qué usarías para exfoliar tu piel todos los días? ¿Usarías algo áspero? ¿Complicado? ¿Algo agresivo? ¿O un exfoliante delicado y fácil de usar? Nuevo DAB Exfoliación Diaria, con exfoliantes azules ultrafinos y un cuarto de crema humectante. Piel fresca y renovada todos los días. ¿Vecinos nuevos? ¿Cómo? ¿No se enteró? ¿Qué cosa? A lo del octavo A. El domingo lo robaron de todo. No. Pero por suerte el seguro ya se lo está reponiendo. Otro más que tiene Río Seguros. No hay nada que hacer. Sea tuyo o alquilado, tenés que asegurar tu departamento. Ríos Seguros, la tranquilidad de tener tu departamento bien asegurado. Se podría pensar que si se tienen dos aeronaves al mismo nivel, enseguida debería haber una advertencia. Pero como estamos acostumbrados a que haya hasta 5 aeronaves en rumbo de conflicto, es una situación normal. Manejar varios aviones en rumbo de colisión simultáneamente tal vez sea normal, pero no cuando se está controlando dos pantallas y el equipo no funciona bien. Aerolight 1135 descienda al nivel de vuelo 70. Llamaré a la torre. Peter debe deshacerse del avión de pasajeros, pero solo puede hacerlo llamando a la torre de control del aeropuerto y aún no puede comunicarse. Intenta el número público del aeropuerto, pero solo escucha un mensaje pregrabado diciendo que el número no se reconoce. El sistema telefónico secundario está codificando los números que marca. El Boeing y el Tupolev están ahora a 2 minutos del impacto. El radar de aproximación de Peter pudo haber detectado el rumbo de colisión, pero él no lo ve. Contacte a Múnich ahora. El icono del avión debería estar destellando, pero la alerta de colisión de Peter no funciona bien. ¿Rumbo actual? Los controladores en otros centros ven el rumbo de colisión, pero no pueden ayudar. Había advertencias destellando en el centro Karlsruhe y es sabido que el controlador de Karlsruhe intentó llamar al controlador de Zurich para decirle: tengo una alerta de conflicto inminente, ¿la detectaste? ¿Estás resolviendo la situación? Pero el controlador no pudo comunicarse con el controlador de Zurich por los problemas con el sistema telefónico. Solo 50 segundos separan a los dos aviones y se acercan a más de 1.280 kilómetros por hora. El TICAS se enciende en ambas cabinas. Tráfico, tráfico.
Es la computadora de a bordo que puede salvarlos de la colisión si ejecutan sus instrucciones. Tenemos tráfico de Ticas a las 12 en punto, al mismo nivel. Tráfico. La tripulación del Boeing comenzó a responder buscando a la otra aeronave y comenzaron a planear lo que harían. Lo mismo ocurrió en la cabina del Tupolev. Tráfico. Ninguna de las tripulaciones le informa al control de tráfico aéreo sobre la alerta del Ticas. Tráfico aéreo. 43 segundos antes, Peter X detecta el rumbo de colisión. Le dice a la tripulación rusa que descienda a 305 metros. Desciendan a nivel de vuelo 350, deprisa. Hacienda ahora. Pero la orden de Peter se contradice con la del Ticas. Hacienda El Ticas le dice a la tripulación del Tupolev que ascienda. ahora. Los rusos deben decidir si acatar la voz humana de Peter X o seguir la voz computarizada del Ticas. Sus vidas dependen de esta decisión. Los controladores solicitaron que la aeronave Tupolev descendiera a 305 metros para que ambas aeronaves tuvieran la separación estándar de 305 metros. Los rusos responden inmediatamente y comienzan el descenso. Pero en la cabina rusa parece haber un desacuerdo crucial. Los expertos creen que el capitán Gross quería seguir la indicación del Ticas, el procedimiento normal en Europa, pero que su superior, Grigoriev, lo desautorizó y siguió al controlador de tráfico aéreo. El Tupolev continúa su descenso, contradiciendo al Ticas. Blanco en el Ticas, está de tu lado. En el Boeing, los pilotos escuchan a una sola voz, la del Ticas. Descienda. El capitán Phillips la sigue de inmediato. Descenso de Ticas. Tomar acciones bruscas de evasión significa que el capitán Phillips no tiene tiempo de decirle a Peter X que está en descenso. Los dos aviones están ahora descendiendo al mismo tiempo, aún en rumbo de colisión. Peter X repite la instrucción de descender al Tupolev. Descienda a nivel de vuelo. Grigoriev le dice que está descendiendo, ignorando el comando vital del Ticas, que le dice enfáticamente que se eleve. Y con el descenso de los rusos confirmado, Peter cree que el riesgo de colisión se evitó. Regresa al radar de aproximación para trabajar con el avión de pasajeros, sin saber que las vidas de 71 personas penden de un hilo. En el Boeing, el Ticas detecta que los aviones aún están en rumbo de colisión y da otra alerta. Incremente el descenso. La tripulación del Boeing reacciona a esto. Y luego, cuando la frecuencia de radio se libera, llaman al controlador y le informan que están en un descenso de Ticas. Control 611, descenso de Ticas. 40, intercepte India, Lima, Sierra 24. Desafortunadamente, el controlador no está en la estación de trabajo donde puede escuchar esto. El controlador detecta sonidos en el fondo, pero no puede escuchar que es la aeronave Boeing informándole de su descenso de Ticas. Faltan 8 segundos para la colisión. El Ticas del Tupolev le dice otra vez al piloto que cambie la altitud. Hacienda ahora. Pero Grigoriev lo ignora y continúa el descenso. Poco antes del impacto, las tripulaciones de ambas aeronaves detectan a la otra aeronave. Pero es demasiado tarde para que puedan realizar maniobras para evitar la colisión entre ellas. Los aviones se acercan a 1.315 kilómetros por hora. En tierra, en Alemania, la gente del lugar es testigo de un extraordinario y terrorífico evento. Cuando sales con tu bicicleta percibes todo, cada cambio. Yo vi rojo en el suelo y miré hacia arriba y vi el cielo completamente rojo, con una bola de fuego moviéndose. Pero no sabía si era un fenómeno natural. En el primer segundo mi perro corrió hacia la sala y giraba y giraba. Y yo pensé, ¿está loco o qué? Escuchamos ese sonido
Creo que muchas personas lo oyeron. Era una explosión muy extraña, como truenos. Podíamos ver el ala cayendo y girando, y por la gasolina explotaba y caía. Atravesaba las nubes muy lentamente. Un ala del Tupolev y el tren de aterrizaje cayeron hacia la casa de Ulla Dinkelak. Vi caer muchas chispas. Y yo hice esto para cubrir mi cabeza. Vi varias partes cayendo. Caían entre las nubes como gotas. Gotas de fuego que salían lentamente de las nubes, como en cámara lenta. Y una parte venía hacia mí y yo dije, no puedo moverme a ningún lado porque no sé dónde caerá. Sabía que si me caía encima moriría. Era mi destino. No tenía forma de escapar. No podía escapar a eso. Así que me quedé allí y observé. Ambos aviones colisionaron en ángulo recto. El alerón vertical del Boeing atravesó la cabina de pasajeros del Tupolev. Aunque estaba averiado, el Boeing siguió volando. Si el Boeing hubiera estado solo 7 metros más abajo, la colisión no hubiera sucedido. Solo hubieran estado demasiado cerca. La cabina de pasajeros del Tupolev se despresurizó con el impacto. Los 45 niños habrían muerto de inmediato. Pero la cabina de mando permaneció intacta. La tripulación rusa estuvo viva durante los 2 minutos que demoró llegar a tierra. Es un momento que la esposa del piloto ruso revivió en su mente muchas veces. Imagino lo difícil que fue para él, sabiendo cuántos niños había en su avión. Los niños siempre fueron sagrados. El Boeing de DHL, perdido sin su estabilizador vertical, siguió cayendo por otros 8 kilómetros. Tuve que escuchar las voces tantas veces que fue muy difícil. Es algo que no se olvida. No puedes creer que esas voces ya no existen y que esa gente ya no vive. 125, gracias por interceptar. En el centro de tráfico de Zúrich, Peter X acaba de entregar el avión de pasajeros al aeropuerto de Friedrichshafen y regresa al radar de tráfico. El Boeing ha desaparecido. El Tupolev destella rojo, lo que indica que el radar no puede obtener información de él. Aún esperamos que hubiera un buen final para esa historia. Y él intentaba llamarlos por la frecuencia y esperaba que tal vez ambos hubieran cambiado la frecuencia por alguna razón desconocida. Intentó llamarlos y no respondían. Luego de 2 o 3 minutos era claro que era un momento triste. El otro controlador finalmente es llamado. Toma el control y Peter X es retirado. Lo retiraron de la pantalla del radar y algunas personas en la habitación intentaban ayudarlo a volver en sí. Pero ninguna de las personas en la habitación estaba del todo consciente de lo que había sucedido. Pero tuvieron el reflejo automático de ayudar a alguien que atravesó un momento muy difícil. Más tarde esa noche, un amigo lo llevó a casa. Recuerdo que era como si estuviéramos en un hospital. La gente entraba pero no hablaba. Fue una situación que jamás había sentido antes. Media hora después de la colisión, aparecieron los primeros reportes periodísticos. Los controladores de tráfico aéreo de SkyGuide se percataron de inmediato. Me senté frente al televisor cerca de la medianoche para ver las últimas noticias antes de ir a la cama. Ya había un primer rumor oficial de que había ocurrido una colisión aérea en la región de Überlingen, y me resultó alarmante porque enseguida me di cuenta de que era nuestro espacio aéreo.
Un avión comercial y uno de carga colisionaron en el aire. Informes indican que la mayoría de las víctimas eran niños. Ambos aviones cayeron sobre una carretera cercana al lago. Está esparcido sobre un radio de 40 kilómetros. Mi primer pensamiento fue cómo pudo suceder, qué sucedió, y el segundo fue quién estaba trabajando. Estaba de vacaciones en Dinamarca y enloquecí cuando escuché la noticia. Debía regresar conduciendo a casa ese día, pero no podía hacerlo. Estaba completamente enloquecido y triste, y todo al mismo tiempo. Fue horrible. Por fortuna no debía regresar a trabajar por otros 3 o 4 días, porque aún tenía vacaciones. De no ser así, creo que me habría reportado enfermo. No quería regresar allí. En la mañana del 2 de julio, las noticias del accidente llegaron a Bashkortistán. Primero sentí que mis piernas se debilitaban. Me paré junto al televisor, recostado sobre la mesa, escuchando el final del boletín. Es algo que jamás olvidaré en toda mi vida. Mi esposa estaba en la ducha, así que corrí y le dije a Alfia, no te preocupes, pero algo ocurrió en el avión. Ambos corrimos a la cocina. Estaban repitiendo la noticia y queríamos gritar. Lo único que queríamos era gritar. Era un día muy soleado y hacía mucho calor y yo usaba un vestido de este color. Y para mí fue terrible porque fue un día tan negro y yo con ese vestido tan bonito. Yo no podía, quería quitármelo, pero no podía. En el lago Constanza se reveló la escala del desastre. Los restos de la peor colisión aérea europea yacían en el jardín de Uladingerlaker y diseminados en kilómetros de campiña. Lo que se suponía imposible había ocurrido. La prioridad de las autoridades fue descubrir por qué sucedió este accidente. El piloto del avión ruso ignoró las repetidas instrucciones de los controladores de tráfico aéreo. Contactaron al piloto ruso repetidas veces y le pidieron que cambiara su altitud porque estaba volando a un nivel en el que no debía, pero jamás respondió a las advertencias. Pero la caja negra del Tupolev reveló que los rusos habían respondido de inmediato. Como lo mostraban las grabaciones de control de tráfico aéreo de SkyGuide, Peter X les había dado a los pilotos solo 43 segundos para evitar la colisión. La atención se centró en SkyGuide y en Peter X. ¿Qué más sabes sobre el controlador suizo en esta investigación? De momento aún está en el hospital sufriendo de shock severo. Obviamente él es el hombre con el que todos quieren hablar, pero por ahora los suizos dicen que no está en condiciones de hacerlo. Las autoridades suizas abrieron la investigación para ver si hay evidencias para acusarlo de homicidio. Peter X se ocultó de la prensa mundial. Sabía que sería muy difícil para él ser lo suficientemente fuerte para sobrevivir las siguientes semanas. La prensa es muy rápida y quiere una respuesta, y sabíamos que a partir de ese instante, las cosas serían difíciles para él. Peter y su familia huyeron a Dinamarca, su país de origen. En los días que siguieron al accidente, SkyGuide tuvo que cortar el tráfico que entraba a su espacio aéreo en un 20%. Sus controladores estaban demasiado conmovidos por el desastre para manejar el alto tráfico de las vacaciones de julio.
De pronto ves cuál es el poder de destrucción de tu trabajo. Si alguien se imagina que cometer un error puede resultar en la muerte de 71 personas, no sé si podría levantarse en la mañana e ir feliz a trabajar. Y en ocasiones necesitas estar calmado y relajado para hacer el trabajo. Debido a lo ocurrido, el trabajo era ahora perturbador para los controladores. Estaba inseguro cuando regresé al trabajo y cada decisión que tomaba debía pensar 2 o 3 veces si era la correcta. Toda la situación durante la primera hora o media hora fue de mucha inseguridad. Había allí una tensión que no existía antes. Revisábamos todo 2 veces, tal vez durante el primer día y medio. Si dabas una autorización, la pensabas bien antes de decirla, y luego la pensabas otra vez después de haberla dicho. Y luego observabas con mucha atención lo que hacía el avión. Hasta ese día teníamos una red de seguridad. No importaba qué ocurriera, no iban a colisionar con los avances técnicos de la actualidad. Pero ya no tenemos esa red de seguridad. El 13 de julio, Peter X emitió un comunicado a la prensa. Es su único comentario público sobre el accidente. Me encuentro particularmente afectado por el hecho de que tantos niños perdieran sus vidas. Como padre sé el irreemplazable vacío que deja esa pérdida. Esa noche fui parte de una red de personas, computadoras, máquinas de vigilancia y reglas. Este trágico accidente demuestra que han surgido problemas en esta red. Pero en cuanto la investigación oficial termine, Peter podría ser enjuiciado por asesinato. Sería el blanco más fácil para la fiscalía. Es muy injusto. Si ven lo que se sabe hasta ahora, verán que él es solo uno de los elementos. No creo que sea muy justo culpar a una persona por algo tan complejo como el caso del lago Constanza. Esa persona trabajaba en un gran sistema organizativo. Está el elemento del entrenamiento, había tecnología involucrada. Hay un malentendido con las reglas y los procedimientos y regulaciones. No sé cómo se puede adjudicar ese porcentaje de culpa que se otorga a una persona que solo es parte de toda una cadena, de toda una infraestructura, y todos los que la componen tienen algún nivel de culpabilidad. Un año después, el informe sobre el desastre del lago Constanza aún no se ha publicado. Peter X cometió errores humanos esa noche, pero no hay dudas de que las fallas mayores corresponden a la gerencia, incluso al sistema de control de tráfico aéreo. Hubo muchas fallas individuales dentro del sistema general que operaba SkyGuide. No es inusual, según mi experiencia investigativa, encontrar esos vacíos en el sistema. Pero en esta investigación en particular encontramos muchos vacíos y algunos contribuyeron al accidente. Lo ocurrido en Lago Constanza es un llamado de atención a todo lo que hacemos. Los sistemas y procedimientos involucrados en Suiza y Alemania, las regulaciones, no están a miles de kilómetros de otros lugares en Europa. La pregunta clave es, ¿cómo se evita que ocurra esa secuencia? ¿Puede suceder en Gran Bretaña? Jamás ocurrió en Gran Bretaña. El control de tráfico aéreo británico es uno de los más seguros, aún con uno de los cielos más congestionados del mundo, un estándar impuesto por los mejores controladores de tráfico aéreo del mundo. Pero esto también era cierto en Suiza. El mismo nivel de confianza, la misma improbabilidad de que sucediera una colisión aérea. Una colisión aérea es posible en cualquier país. Nada podría detener esa clase de eventos si las tripulaciones reaccionaran de la misma manera sobre el Reino Unido. El controlador probablemente detectaría el conflicto y daría alguna clase de consejo de cómo resolverlo. Y si las tripulaciones tomaran una dirección u otra, podría suceder lo mismo. Por el momento, fuimos afortunados.
pero hemos tenido situaciones de riesgo que demuestran que es posible que suceda algo como el lago Constanza. Cada año en el espacio aéreo británico hay unos 70 cuasi accidentes reportados que involucran a aeronaves comerciales de pasajeros, aeroaproximaciones como se lo llama usualmente en la industria, donde ni el piloto ni el controlador de tráfico aéreo consideran que esté en riesgo la seguridad de sus aeronaves. Los cuasi accidentes son una parte crucial de lo que está sucediendo en el aire, de dónde están las verdaderas áreas de peligro, y cuanta más información tenemos sobre los cuasi accidentes y cuanto más los investiguemos, más fácil será evitar que se conviertan en colisiones. Al ser investigados, se dictamina que la gran mayoría de los cuasi accidentes no comprometen la seguridad, pero no todos. 6 de abril de 2000, Heathrow. Un 747 de British Airways estuvo a 32 metros de aterrizar sobre un avión de pasajeros de British Midland. El avión, con 89 pasajeros, estaba listo para despegar en la misma pista en que el 747 con 381 pasajeros de Japón había sido autorizado para aterrizar. A último momento, un controlador se dio cuenta de lo que estaba sucediendo y el piloto de British Airways levantó vuelo y se alejó. El informe oficial encontró culpable al controlador de tráfico aéreo por estar supervisando a un aprendiz. Ambos fueron relevados de sus puestos 5 minutos más tarde. Al año siguiente, en 2001, sucedió un evento aún más terrorífico cuando 2 aviones japoneses se acercaron aún más en Japón, con una lista de pasajeros que combinada sumaba casi 700 personas. En el último segundo, el 747 giró para evadir al DC-10. De haber colisionado, habría sido el peor desastre en la historia de la aviación. El giro fue tan drástico que 34 personas de a bordo sufrieron lesiones. La investigación del cuasi accidente culpó a un conflicto entre el TICAS y el control de tráfico aéreo. Otros 7 metros de distancia y las aeronaves del desastre del lago Constanza hubieran sido solo otra estadística del cuasi accidente. Pero ambos aviones colisionaron y las desafortunadas familias de los escolares y la tripulación del UFA permanecen unidos en su dolor y su cólera. No sé cómo pueden dormir por las noches porque fue su error. Y espero que puedan venir aquí y ver este lugar y mirarnos a nosotros y alrededor, más allá de nosotros. Nadie duda que los controladores de tráfico aéreo estén instintivamente dedicados a la seguridad de los pasajeros. El lago Constanza nos recuerda que nada es infalible, ni los humanos, ni la tecnología, ni el sistema en general. Mientras intentamos aprender de los desastres, el volumen de tráfico aéreo se incrementa con rapidez. Se duplicará otra vez en 15 años. Los cielos cada vez más congestionados engendrarán nuevos desastres. La aviación sigue siendo el medio más seguro. De todos los medios de transporte que conocemos, sigue siendo el más seguro. Pero hay que estar alerta, porque con el crecimiento del tráfico, con los modelos de seguridad que estamos utilizando, cosas como esta siempre sucederán. Versión en español, Palmera Record.